Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, como dice el nombre, pero ya como Alter Christi. Nosotros sabemos que Hechos de los Apóstoles, las acciones que debe hacer todo cristiano. Lucas, en su reflexión después de la venida del Espíritu Santo, es como si fuese una encarnación de Dios mismo en el hombre, es decir, en nosotros, en la comunidad. Hechos de los Apóstoles, entonces, nos invita a reflexionar todo el accionar del cristiano, que va a venir de ya es a Pablo, con esta pequeña comunidad que él está formando, pero que se va ensanchando en la medida en que él va predicando, va anunciando la buena noticia y dice que muchos se van adhiriendo a la propuesta de Dios, la propuesta de su evangelio. El construir el reino de Dios. Hay que construir el reino de Dios. Nosotros estamos responsables hoy de hacer que el reino de Dios esté en medio de nosotros. Por el bien de la comunidad, por el bien de la humanidad. Qué lindo que es esto, pero esta teología la tenemos que entender. Es demasiado sencilla la teología que nos presenta la Biblia, queridos amigos. El asunto es que ñande muchas veces ña complicase. ¿Saben por qué? Y porque muchas veces en realidad no nos queremos comprometer. Entonces ña no todo parece que de arriba. O guana. Peñande yara la yapona peñande yapomavana. Por eso somos los Alter Christi. Hechos de los Apóstoles es uno de los libros maravillosos para que nosotros entendamos cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Todo el capítulo 21 nos está diciendo que Pablo está yendo hacia Jerusalén, su viaje hacia Jerusalén. Ciertamente que muchas cosas aquí se le está prediciendo, muchas personas que le dice Pablo, ani joti upepe, ani weyete upepe, y vaita y upepe la situación da el andera de y además porque sabemos que en el capítulo 15 ya habíamos hablado del primer concilio que hubo en Jerusalén y era para arreglar ya esas situaciones no tan fáciles para Pablo, porque Pablo entiende después de su encuentro personal con el Señor y él dice no.
el Señor Dios se ha encarnado en Jesucristo y la venida de Jesucristo es para nosotros hoy una propuesta para toda la humanidad, para todos los hombres. Y esto es lo que después también Lucas, que fue, digamos así, discípulo directo de San Pablo, porque Benducho lleva en todas sus prédicas, le fue acompañando, ahora es capaz de poner también, primero en el Evangelio, cuando va narrando a un Jesús que habla sobre todo, ya no habla luego más ni dice a los judíos, sino que dice a los gentiles, a las naciones, a los pueblos. Un Jesús que se abre a la universalidad. Y anden y coñan de la secta. Secta quiere decir encerrarse en su grupito y pensar de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a lo que nosotros entendemos y que a nosotros nos conviene. Fíjense nomás en todas las sectas que tenemos por aquí, que pululan, ¿verdad?, los protestantes por todas partes. Y esa es una forma muy clara de demostrar y de mirar que se miran los propios intereses, de acuerdo a lo que a mí me conviene o lo que yo pienso o lo que yo quiero. Entonces, no es una reflexión de eclesia, de comunidad, no es una reflexión en donde todos buscamos la verdad, sino que, bueno, se haya porque se ave ahí por interés allá por dalle allá para la de yaro y botar. Y esa es la forma de dividir, por eso somos sectas. Y sin embargo el Señor nos llama a la unidad. A pesar de que sabemos que en la palabra de Dios misma el Señor habla muchísimo, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, Hechos de los Apóstoles nos está invitando a cada uno de nosotros a hacer también este mismo camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso,
nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy es un día de inmensa alegría para nuestra comunidad, pues celebramos el cumpleaños de nuestro querido padre Víctor Luis Cabañas. En esta ocasión tan especial, queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento por su inagotable dedicación, sabiduría y amor. Su guía espiritual y su entrega diaria son verdaderos faros de esperanza y fe para todos nosotros. Padre Víctor Luis, su bondad y compasión han tocado innumerables corazones. Su ejemplo de vida,
su vocación y su entrega incondicional nos inspiran a ser mejores cristianos cada día. En cada sermón, en cada consejo, en cada sonrisa, vemos el reflejo del amor de Dios. Usted es un pilar fundamental en nuestra comunidad, un verdadero pastor y amigo. En este día tan especial, le deseamos todo lo mejor. Que Dios lo bendiga abundantemente, le conceda muchos años más de vida y servicio, y le colme de salud, alegría y paz. Feliz cumpleaños, Padre Víctor Luis Cabañas. Gracias por ser la luz que guía nuestros pasos y el corazón que late al ritmo del amor de Cristo. Que el Señor siga iluminando su camino, llenándolo de sus infinitas gracias. Feliz cumpleaños y mil bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta reflexión nuestra estábamos mirando lo que significa verdaderamente el actuar del cristiano, del seguidor de Jesucristo. Hoy, nosotros en este capítulo 21, desde el 15 hasta el 26, ya estamos hablando de la llegada de Pablo y este grupo suyo como comunidad que están expandiendo, anunciando la palabra del Señor. Estaban viniendo allá desde arriba, desde Grecia prácticamente, se han embarcado, fueron pasando por diversas comunidades. Es interesante y nos llamó la atención también que donde ellos iban pasando siempre ya existía algún grupo de cristianos, es decir, de pequeñas comunidades que ya han entendido y han recibido y entendido el mensaje de salvación, la buena noticia. Así de a poquito, ¿verdad? Como hormiguita va comenzando a difundirse el Evangelio. Y bueno, esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Esto es lo que nosotros podemos ver y podemos entender. Y entonces, en el versículo de hoy, capítulo 21, versículo 19, después de saludarlos, Pablo expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Entonces aquí ya hubo el encuentro. Recordemos, desde el versículo 15 nos decía que algunos días después, terminados nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. Entonces, oye, prepara y ellos habían llegado hasta Cesarea Marítima, y algunos, dice la comunidad, iban con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos hicieron alojar en la casa de un tal Mnasón de Chipre. Esto también habíamos explicado un poco, habíamos mirado quién podría ser este personaje. Y según los estudios nos dice que Mnasón posiblemente era un chipriota, dice, ¿verdad? Por eso de Chipre nos dice. Y entonces, pero que posiblemente tenía poder adquisitivo y por lo tanto tenía también alguna quinta, alguna casa en el camino que va entre Cesarea Marítima a Jerusalén, por el camino. Pero veo que en el terreno, etcétera, etcétera. Entonces, un discípulo de la primera hora. Este es otro elemento también importante que nos hace entender.
porque ciertamente todos los discípulos, todos aquellos que se habían convertido, recordemos que Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, que se le habían sumado unos 3.000 de aquellos que estaban escuchando, 3.000 personas que estaban atentas a las palabras de Pedro, después de recibir el Espíritu Santo. O sea, ella lleva a anunciar, que lleva, que dice, por miedo a los judíos, coanga, entonces dice que se abren las puertas, salen, anuncian, dicen, proclaman la buena noticia de Jesucristo. Sobre todo son capaces, incluso, miren que hacen toda una historia. Pedro, en ese discurso, ¿se acuerdan? Del capítulo 2, hace toda una historia. Jesús que pasó haciendo el bien, Dios que ya se había manifestado, Dios que se había encarnado, que había entrado en la persona de Jesucristo. Él que es el Mesías y que ha traído ya la salvación, pecado poguiwi, es decir, del mal, peaña poguiwi. Y entonces ahora son capaces de anunciar y de decir. Y este Naasón de Chipre posiblemente, dice, es un discípulo de la primera hora, de los primeros que escucharon entonces el Evangelio y que fueron capaces también después de adherirse a Jesucristo, a su buena noticia. Y ahora les recibe a Pablo y a estos que están yendo hacia Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. ¿Qué sería de nosotros si ella hubiese dicho que no? ¿Qué sería de nosotros sin su sí que nos dio la salvación? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí, acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra madre amada María. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese abierto su corazón? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese escuchado tu voz? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí,
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Jornada de sanación y liberación con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón. Solo hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón, y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita de ti. Ella vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi
Bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Sangre y agua brotaron de ti. Bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Quiero vivir. Fortalece mi alma. Fuego de amor vivo. Enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Confiaré, confiaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 21, Hechos de los Apóstoles. El versículo 19, hoy queremos subrayar, como decíamos, después de saludarlos. Pablo expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Bueno, esto que Pablo, primero el autor sagrado nos quiere decir el hecho del saludar, del saludo, del encuentro, de las almas, del corazón. Lleva. Ñandeña no entendé, de ella polandera pese, ya polacera pe. No nos olvidemos que hubo tensiones también entre estas comunidades, la comunidad de Jerusalén, que estaba exigiendo y que estaba pidiendo prácticamente seguir al estilo de las leyes de Moisés simplemente, o sea, el judaísmo, que todos los que iban a ingresar, es decir, los prosélitos, prosélito es un pagano que no pertenecía al judaísmo, que era de otra religión, de otra nación. Entonces, con la prédica se convierten y quieren adherirse a la buena noticia. Pero como nosotros sabemos que el cristianismo es la continuación, pero así, sin ningún salto, porque es una continuación, es el cumplimiento, como dicen los evangelistas, sobre todo San Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, aquí está. Esta es la realidad del evangelio, peñan de Yara. Hoy cuando cueja peñan de Yara, iba cueja peñan de Yara o prometeba y pueblo, entonces ave hoy coma. ¿Y dónde se realiza? Y se realiza en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que se está anunciando, ¿verdad? Y entonces es muy fácil, digamos, entre comillas, por lo menos en la teoría peñan de ñeme y fácil de reír porque ñan de ya es shaina, peñan de Yara y cuando cueja peñan de Yara iba y cotaja, coanga hoy coma, jamoico y en la persona de Jesucristo. Con la encarnación, su presencia, y entonces entramos en el aspecto que nosotros le llamamos así en el misterio de la redención. Dios mismo que se encarna, que entra en nuestra historia y que nos redime, que nos salva a través de Jesús de Nazaret. Y esto es lo que se está predicando. Bueno, todos estos se convierten
todos estos llegan entonces a entender en el camino del judaísmo que Dios ya ha cumplido sus promesas. Da adelante la ollabrea que, ¿verdad?, a esta buena noticia. Muchos judíos no quisieron saber nada y entonces rechazaban esta propuesta del Evangelio de Jesucristo. Pero en fin, aquí tenemos este grupo que viene, se acerca, Pablo, incluso que trae a esta gente que vienen desde Cesarea Marítima y se encuentra con la comunidad de Jerusalén. Lo primero que nos dice es, después de saludarlos, entramos en comunión. El saludo pues es una expresión siempre de el aspecto, ¿verdad?, de entrar en comunión. Vengo la saludo, entramos en comunión, entramos en relación entre las personas. Díganme, queridos hermanos, la ñandena ya el juvenil no hina alguno ve, la ñandena ñaño entendemos hina alguno en 10. Ñandena ya saluda se hoy, ve ñandera visabe. ¿Sí o no? Sí, veyende más. ¿Por qué? Porque es así, ¿verdad? Entonces cuando estamos en una en una relación cortada, mañana entendéis, y entonces muchas veces le negamos el saludo a la gente, le negamos el saludo. Se dan cuenta que es un signo muy profundo entonces, el saludarnos. O sea que aquí el autor sagrado, cuando nos está diciendo en el versículo 19, después de saludarlos, quiere decir que ellos entran en comunión. Bueno, vamos a ponernos, estamos presentes, nos recibimos. Algunas veces también nos saludamos incluso cuando hay tirantez o cuando hay situaciones no tan fáciles. No entendemos suina, pero igual nos saludamos. ¿Pero por qué? Y porque queremos entrar entonces en una relación. Todavía no nos pusimos del todo de acuerdo, todavía no hay esa alma y ese espíritu están en comunión profunda, ¿verdad? Pero sin embargo, ya yo saluda. Cuando nosotros estamos en una comunión total y absoluta, el saludo es uno de los elementos más lindos. Cuando uno ve, por ejemplo, una mamá que le saluda al hijo, no sé, que viene del exterior, lleva un té, grisa, y abraza, oño je tumba, se magato lleva. O sea, esta es la verdadera comunión. Entonces el autor sagrado, Lucas, aquí cuando nos está diciendo, después de todo un camino, de venir de tan lejos, de haber predicado y anunciado a Jesucristo, sabiendo que había diversidad en ese evangelio que se predicaba, sin embargo, hay un saludo en primer lugar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos explorando 3 libros de la Biblia que se conocen como literatura de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos se están preguntando, ¿qué significa vivir bien en este mundo? Ya hemos visto a Proverbios, a quien puedes imaginar como una brillante y joven maestra. Ella se dedica a perseguir la sabiduría, un atributo de Dios que está tejido en la realidad. Ella es optimista al creer que si utilizas la sabiduría, construirás una vida exitosa. Entonces llegamos con Eclesiastés, que es más bien como un crítico de mediana edad, y él dice: ¿tú piensas que usar la sabiduría te traerá éxito? Mejor sigue intentando, porque la vida aquí debajo del sol no tiene sentido. Esa es una frase que él usa mucho en este libro.
Para entender este libro, primero tenemos que darnos cuenta de que estamos escuchando dos voces. Primero está el maestro, a quien estamos llamando el crítico. Él es la voz principal en el libro. A él lo presenta otra figura, el autor. Él es quien reúne las palabras del crítico y luego, al final del libro, resume todo y tiene la última palabra. Porque el autor quiere que escuchemos al crítico. Quiere poner de cabeza tu perspectiva del mundo. Él dejará que el crítico explore 3 cosas acerca del mundo que son realmente perturbadoras. Debemos advertirte que son bastante intensas. La primera es el paso del tiempo. O como dice el crítico, generaciones van y generaciones vienen, pero la Tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y lo estará mucho después. Nadie recuerda a las personas de antaño y todas las personas que están por venir también serán olvidadas por aquellos que vienen después de ellos. Así que en una escala cósmica, tú y yo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y luego mueren y forman planetas que orbitan estrellas nuevas. Esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen. En medio de este trasfondo cósmico, toda mi existencia es como un pestañear en el tiempo. Lo que nos lleva a la segunda observación perturbadora del crítico. Todos vamos a morir. Los humanos se enfrentan al mismo destino que los animales, la muerte. Todas las personas, los justos e injustos, los buenos y los malos, aquellos que ofrecen sacrificios a Dios y los que no, todas ellas comparten el mismo destino. Toda esta actividad y locura, y después todos nos unimos a los muertos. Este libro es deprimente. También lo es la última cosa perturbadora para el crítico, y es la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios, la vida no es aleatoria. Hay una clara relación causa y efecto entre hacer el bien y ser recompensado. Pero la vida no siempre funciona de esa manera. El crítico ha observado el error en el sistema. Lo llama suerte o azar, o en sus propias palabras, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Su punto es que en realidad no puedes controlar nada en la vida. Es simplemente demasiado impredecible. Si quieres dominar la vida, te estás conformando con una derrota. A lo largo del libro, el crítico usa una metáfora para unir todas estas ideas perturbadoras. Él dice que todo en la vida es hevel, cerca de 40 veces. Es una palabra hebrea que significa humo o vapor. Como el humo, la vida es hermosa y misteriosa. Toma una forma y antes de que te des cuenta, toma otra. El humo se ve sólido, pero intenta tomarlo. Se deslizará entre tus dedos. Cuando estás en medio de su espesura, como la niebla, es imposible ver claramente. Nuestras traducciones modernas han perdido la metáfora y usualmente traducen hevel como vanidad, como sin sentido. Pero si lees cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que su sentido nunca está claro. Como el humo, la vida es confusa. Es desorientadora e incontrolable. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Sorprendentemente, el crítico reconoce primero la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría y vivir en el temor del Señor. ¿En serio? Digo, él acaba de decir que eso no nos garantiza el éxito. Pero él sabe que es lo correcto. En segundo lugar, y más frecuentemente, él dice que ya que no puedes controlar tu vida, deberías dejar de intentarlo. Aprende a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, de tu actitud hacia el ahora. Deja de preocuparte, él dice, y elige disfrutar una buena conversación con un amigo, o el sol en tu rostro, o una buena comida con las personas que quieres. Las cosas simples de la vida. Sí, tanto las cosas buenas como las malas, porque ambas son ricos regalos de Dios. Y esa es la sorprendente sabiduría de Eclesiastés. Escuchar al crítico es doloroso y puede llevarte a algunos lugares oscuros. Esa es la razón por la que el autor habla al final del libro. Él no quiere que pierdas la esperanza. Él quiere hacerte humilde, una persona que confía que la vida tiene sentido, incluso cuando no puedes encontrarlo. Que un día Dios va a dispersar la hevel y traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Hay una voz más en la literatura de sabiduría de la Biblia, y ese es el libro de Job. Él nos traerá la muy necesaria y final perspectiva en nuestro camino hacia la sabiduría. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté.
Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de MiShiMi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Cuando sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo se te dará en añadidura. Todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. El versículo 19, después de saludarlos, Pablo expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Entonces sabemos que es Dios, ¿verdad?, el que había hecho estas cosas entre los paganos, entre los gentiles. Pablo aquí directamente al exponer les dice, la predicar, sino que es la misma fuerza de Dios, es el mismo Espíritu del Señor. Al llegar a Jerusalén, Pablo se reúne con los líderes de la iglesia. Esto también es muy importante. Entrar en comunión y estar en sintonía con quienes son los líderes, los que están dirigiendo la comunidad cristiana. Así le encontramos aquí a Santiago y a todos los ancianos, decíamos, ¿verdad? Se encontraron con ellos en la comunidad. Y aquí también ellos dan entre comillas, un reporte. Ave Awerunde, Ave UPM, Ave Amombe UPM, aquí está Santiago, que es el obispo de Jerusalén, no nos olvidemos de eso, que es muy importante. Y comienzan, ¿verdad?, a anunciar, a predicar, comienzan a decir lo que el Señor fue obrando en el corazón de las personas, de los paganos. Y de esta manera se fue plantando la iglesia. Ya es huella y en este viaje que hace Pablo y que va bajando hacia Jerusalén, ya hemos notado y ya hemos visto que tantas veces, ¿verdad?, se nos fue hablando y se nos fue diciendo de que en la medida en que ellos bajaban a algún puerto, siempre hoy con alguna comunidad cristiana. Siempre con gente que habían aceptado y que habían abrazado el cristianismo. Esto ya dice muchísimo para nosotros, ¿verdad? Mira cómo estaba esta comunidad cristiana. Homo Sarambí, este evangelio del Señor que ha llegado por medio de los discípulos. Y por eso es que se reunían. Hay uno de estos casos tan lindos ya antes de viajar hacia Jerusalén, cuando ellos se encuentran con la gente al despedirse. Era demasiado linda, ¿verdad?, la forma como nos va narrando, ¿verdad? Él dice, ustedes saben que con mis propias manos he atendido todo lo que ustedes me han dado. Y después ya se va a despedir. Después de decirles esto, después de hacerle todo este discurso donde Pablo se presenta y se está despidiendo de los cristianos de Éfeso principalmente, en este caso, cuando se reúnen en Mileto, dice en el versículo 36 del capítulo 20, después de decirles esto, se arrodilló y oró junto con ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados, sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Queridos amigos, cuando uno va siguiendo, ¿verdad?, es casi como una novela, ¿verdad? La vida aquí de Pablo, la vida de sus discípulos, la vida de las primeras comunidades, lo que puede hacer la fuerza de Dios cuando verdaderamente uno se mueve con la gracia del Señor. Yo no sé si nosotros vamos a ser capaces de llorar por nuestros hermanos, si somos capaces de llorar por las personas, ¿verdad?, que están aquí a nuestro lado, que nos necesitan. Tabañandé, ya pucaya, ya pendeuro, se acaru vendereje, se ya poa coimea, ya pola, ya posea pombo, tao, ya pepe, tao, pepe, pendero, atao, pepe, mañana, se reina. Ashe, añe borrico, se haya pola, ya posea. Eso sucede mucho en nuestra sociedad, queridos amigos. Pero después decimos que somos cristianos. No, tú ya en tal colegio religioso. No, más. Que sea monaguillo que oí, ¿se dan cuenta?
Entonces después en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, estamos actuando totalmente en forma diversa. Somos incoherentes, quiere decir. No hay coherencia de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que nosotros hemos recibido como formación y de lo que nosotros vivimos después, ¿verdad? Hoy en día se habla de una corrupción tan grande, total, ¿verdad? Que hasta, no sé, que casi ni sabemos cómo vamos a salir de esta corrupción. No sé cómo se va a salir. Yo propongo, ya que se habla tanto de la inteligencia artificial, que pongamos a la inteligencia artificial para que comience a gobernarnos y a decirnos cómo tenemos que hacer. Y nosotros comencemos a obedecer a esa inteligencia artificial. Upea y Gatumba ya de Mojenda llega, porque Upea y Beite no, pea no, de Mondaina, no, pea no, desde Yapuy, no, pea no, porque de repromete pareina, no, pea no, porque de Mocañina, no, pea no, porque de entonces Reyapo, de acuerdo al interés de fulano, de Yesacuay, pea con tu y Monda, a toda una ciudad, a todo un país, a todo un pueblo, Remonda, así, pero abiertamente, entre vete allí va. Handere moyana la justicia, handere ana pa epo icona, handere ya pues, vale, a porque ni vos hacen de ne mesawi, pues ni vos hacen, te la, anga no hace lo más falta ni vos hacen pe mesawi, pe pisistente más directamente, te ande no más inde, hoy va todo grabado en hoy. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿En qué nación estamos viviendo? ¿En qué sociedad estamos viviendo? Y seguimos diciendo que somos cristianos, ¿verdad? Y bueno, es para reflexionar. Queridos amigos, vamos a procurar también entender lo que Pablo hoy está diciendo aquí en este capítulo, en este versículo 19. Después de saludarlo, es decir, entrar en comunión, por decir así, porque estamos en una relación profunda, entonces podemos exponer detalladamente todo lo que Dios está haciendo. Y no lo que yo estoy haciendo, y de una manera pocané. Y todo lo que estoy haciendo entre los paganos, entre los gentiles, a través de este ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Me despido de ustedes, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.